Gloria a Dios, te damos, Padre, gracias por darnos el honor de ser tu iglesia, ser parte, Señor, de este cuerpo. Hoy alabamos tu nombre y adoramos como cada día en nuestras vidas. Nos unimos, Señor, en espíritu y verdad, conscientes de que nuestra misión es llevar tu amor y luz al mundo a través de nuestras vidas, nuestros testimonios. Ayúdanos a vivir en unidad y fortalecer nuestras iglesias, reflejando tu amor en cada acción. Y rogamos que en esta noche, Señor, seamos iluminados para poder comprender cada llamado que tiene cada hombre y mujer en el mundo entero de transmitir tu palabra conforme a tus propósitos y tus planes, bendito Dios. Gracias por esta noche, gracias por cada ser humano, persona, hijo tuyo que está aquí en esta sala, rogando que del cielo tu santa, poderosa presencia que está aquí en la tierra, Señor, al lado de nosotros, dentro de nosotros, Señor, pueda arder ese deseo, Señor, de tener hambre y sed de ti cada día, bendito Dios. Y así damos inicio poniendo en tus manos, Señor, esta clase, rogando, Señor, que tu Espíritu Santo no nos haga olvidar lo que aprenderemos el día de hoy. Amén. Sean bienvenidos todos a esta quinta clase. Y antes de empezar, buenas noches. Aquí desde Lima, Perú, Ministerio Cristiano Logos está muy agradecidas por su presencia en este día. Damos inicio con nuestro maestro, el director César Mamani Casas, de Ministerio Cristiano Logos, Perú. Muchas gracias, Narita. Gracias a todos por estar una vez más hoy día con esa sed, con esa hambre de poder seguir aprendiendo la palabra. Yo mismo estoy aprendiendo cada día, al preparar estoy profundizando y hemos dicho al principio que estudiar la Biblia es para conocer al Dios de la Biblia. Estamos desarrollando el primer módulo de estos 10 módulos que llevamos en el Instituto Bíblico Internacional. Ya hemos tratado varios temas, hemos tratado el poder de la palabra de Dios, el propósito de la palabra de Dios, la responsabilidad de estudiar, tanto del líder como del pastor, funciones que desempeña el Espíritu Santo en el estudio de la palabra de Dios. Hemos visto también cuáles deben ser las actitudes requeridas para un estudio bíblico efectivo. Hemos visto las verdades requeridas para un estudio bíblico y la semana pasada hemos estudiado términos importantes en teología y su definición. Hemos dejado bien en claro que ya no hay más revelación bíblica. Cuando nosotros encontramos una verdad, el término ideal es iluminados, porque es así, ¿no? El Espíritu Santo nos ilumina. Entonces ya hemos planteado, hemos establecido que no hay revelación bíblica, no hay inspiración bíblica, solamente nosotros ahora somos iluminados en esa revelación que ya está dada. Hemos hablado de una revelación general, hemos hablado de una revelación especial, y la revelación especial se centra en la palabra de Dios y en Jesucristo, que es la máxima revelación. Esta noche vamos a ingresar a estudiar ahora nuestro primer principio de interpretación bíblica. Primer principio de interpretación bíblica. Y ahí ustedes tienen ya el PowerPoint.
Entonces, tenemos que nosotros diferenciar entre un estudio inductivo, ¿no? Y cuando hablamos de un estudio inductivo, nos enfocamos rigurosamente en analizar la palabra de Dios. No se basa en creencias preconcebidas. Muchas posturas teológicas, muchas enseñanzas, viene cargado de ideas preconcebidas. Esta noche lo vamos a ver. Y este estudio que vamos a proponer es un estudio que se propone estudiar, analizar la palabra de Dios por uno mismo, considerando el contexto, valorando una interpretación literal basada en una observación objetiva y analítica, también contextualizando a nuestra cultura. Cuando nosotros vemos muchos estudios hoy en día basados en otro método, son lecturas superficiales, tienen enfoques dogmáticos, por eso es que los no pentecostales dicen una cosa, los pentecostales dicen una cosa que no debería ser. Entonces hay estudios aislados de versículos, no hay un estudio sistemático de los versículos y muchas veces también hay simplemente una lectura muy simplista basada en opiniones personales y esos estudios son descontextualizados. Para eso vamos a dar tres pasos básicos, tres pasos básicos. Nuestro procedimiento sistemático de estudio es un método cuyo fin es derivar principios verdaderos de la palabra de Dios, de las escrituras. Hemos puesto como base que la escritura es inherente, que la palabra escrita es palabra de Dios para nosotros y entonces todo nuestro estudio teológico lo hacemos en base a la palabra del Señor. Tres pasos básicos en este estudio bíblico sistemático. La primera es observación, ¿no? ¿Qué hace la observación? Descubre lo que el texto dice. Todavía no estamos hablando de interpretación. El primer paso es observación. ¿Qué es lo que realmente dice el texto? ¿Qué es lo que realmente dice el texto? El segundo paso será a interpretación, lo que llamamos la hermenéutica. Descubre qué es lo que la escritura dice o qué es lo que el autor quiso decir a sus destinatarios originales. ¿Qué quería comunicar el autor del texto? Ese es el segundo paso en nuestro sistema de estudio. Y el tercer paso es la aplicación, es decir, la contextualización. Descubra lo que el texto significa para mí. Entonces, tres pasos básicos. Primeramente, observamos el texto. No interpretamos, observamos el texto. Segundo, interpretamos el texto. Y tercero, aplicamos el texto. Estos tres pasos son los pasos regulares, son los pasos de estándares con otros nombres, pero son los pasos que se da en una buena interpretación de la palabra del Señor. Así que vamos a mirar, ¿no? La observación. Hoy vamos a ver el primer paso, ¿no? Observación. Observe el texto. Examine el texto. Inspeccione cuidadosamente. ¿Qué dice el texto? En Hechos 17:11 tenemos esta escritura que dice escudriñando diariamente las escrituras. Es decir, esta iglesia diariamente escudriñaba las escrituras. Y eso queremos dejar por sentado a cada uno de ustedes. Todos los días debemos estudiar, debemos inspeccionar, debemos estudiar cuidadosamente el texto. Es decir, entender qué dice el texto. La interpretación son ya reglas establecidas y la interpretación va a ser qué significa el texto, qué dice el texto. En el texto que ven ustedes ahí, Hechos 8, cuando Felipe estaba acercándose al etíope y le pregunta si está entendiendo,
porque le oyó leer al profeta Isaías y dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿No? ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Y la aplicación, ¿cómo reaccionamos ante esa verdad? ¿Cómo obedecemos esa verdad? Y la gran pregunta es, ¿qué debo hacer? Al igual que el apóstol Pablo decía, ¿qué haré, Señor? Entonces, observamos el texto, interpretamos el texto, entendemos lo que el autor quiso decir a los oyentes de ese entonces, y luego recién nosotros tendríamos que preguntar, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo aplicar? ¿Cómo se aplica ese texto a mi vida? ¿Cómo se aplica ese texto a mi familia? ¿Cómo se aplica ese texto a mi iglesia? Y eh, lo que hemos dicho, hay una sola interpretación y miles de aplicaciones. Cuando miramos a Esdras, en Esdras 7:10 dice, porque Esdras había preparado su corazón, miren, para inquirir, para observar la ley de Jehová y para cumplirla, es la aplicación. Y para enseñar viene la interpretación en Israel, sus estatutos y decretos. Hemos mencionado vez tras vez a Esdras como un gran ejemplo del Antiguo Testamento. Un hombre que se dedicaba a leer, a estudiar las escrituras de ese tiempo, el Antiguo Testamento. Un hombre que se preocupaba en interpretar las leyes para decir en un lenguaje sencillo a todo el pueblo de Israel. Y ya hemos visto la experiencia cuando él comienza a leer y a explicar el texto, la multitud de judíos se pusieron a llorar profundamente, escuchando la exposición de la ley de Dios a través del profeta Esdras. Y eso es lo que nosotros pretendemos lograr con cada uno de estos estudios. Entonces, en el primer paso, ¿qué es lo que dice el texto? ¿Qué veo en el texto? ¿Qué es lo que dice el texto? Entonces, para esto hay preguntas claves. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que veo? Y hay tres pensamientos claves. Y tenemos que concentrarnos en el texto. Lo que está en el texto y lo que no está en el texto. Una vez más, concentrarnos y entender lo que dice el texto y lo que no dice el texto. Tenemos aquí un ejemplo y voy a hacerles una pregunta y quisiera que ustedes me contesten en el chat y me diga, ¿cuántos magos visitaron a Jesús? ¿Cuántos magos visitaron a Jesús? Y la siguiente pregunta, ¿no? ¿A dónde fueron los magos para visitar a Jesús? Escríbame en el chat, por favor. ¿Cuántos magos? ¿Cuáles fueron los nombres de esos tres magos? ¿Y a dónde le fueron a visitar? Generalmente nosotros decimos que son magos, ¿verdad? Magos a Belén. Sí. Claudia, muy buena tu respuesta. Muy buena tu respuesta, Claudia. No lo voy a decir ahorita porque ese es el fin. Ángel, muy bien, buena respuesta. Muy bien. Generalmente nosotros mencionamos que son magos, ¿verdad? Entonces estamos diciendo que el primer paso es observar el texto, ver lo que dice el texto y lo que no dice el texto. Entonces, cuando usted va
y ve en Mateo 2, 9 al 11, dice, después de oír al rey, siguieron su camino. Sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, sintieron muchísima alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron, abrieron sus cofres y presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces la pregunta aquí es, ¿dónde, en qué texto dice que son magos? Si usted va a ir a buscar los otros textos en los evangelios, en ningún evangelio dice que son magos. Eso no dice el texto. ¿Cómo es que se ha introducido este pensamiento en nuestras exposiciones, en nuestras enseñanzas? La palabra habla de sabios, no habla de magos, y la palabra tampoco señala que son tres y tampoco señala los nombres. Entonces, en este primer paso que estamos enseñando y estamos poniendo como un ejemplo este texto, estamos diciendo primeramente que hay que observar en el texto lo que está y lo que no está. En este caso, por ejemplo, como ya contestó una sierva del Señor, no dice el lugar, dice sobre el lugar donde estaba el niño, no dice más, ¿no? Y muchos de nosotros a veces asumimos algo que no dice. Por eso, cuando usted lea el texto, lea con cuidado, lea repetidamente, lea con paciencia, luego de haber orado, lea investigando. No lea de una manera simplista, no lea de una manera superficial. Cuando usted lee el texto, por favor, lea con mucho cuidado, lea con mucha reverencia y lea tratando de entender lo que dice el texto y lo que no dice el texto. Sea preciso, evite los siguientes errores. Permitir que se escape detalles. Por ejemplo, en el texto que hemos leído, no habla de magos. En el texto que hemos leído, no habla de un pesebre. En el texto que hemos leído y en los otros textos de los evangelios, no habla de los nombres de estos sabios a la que nosotros tradicionalmente le hemos denominado magos. Claro, por ahí usted o alguien me va a decir, no, es que en ese tiempo a los sabios eran magos, ¿ya? Pero lo que estamos tratando de establecer hoy en día es cómo voy a interpretar fielmente la palabra del Señor. Y el primer paso es observar lo que dice el texto y lo que no dice el texto. El texto no dice que son magos. Usted puede decir, pero suponemos, esa es tu suposición, pero la Biblia no lo dice. Entonces, en este primer paso básico, estamos entendiendo que debemos observar lo que dice el texto y lo que no dice el texto. Alguien decía, la diferencia que existe entre leer y estudiar es la misma que existe entre navegar a la deriva y remar en una dirección determinada. Entonces, yo quisiera que nosotros entendiéramos este principio, ¿no? Cuando en la universidad estudiamos metodología de investigación, cuando hablamos de leer un texto, una lectura de un texto no es simplemente agarrar el libro y dar una mirada, eso no es lectura. También tiene tres pasos. En el primer paso que te mencionan es que leas, aunque no lo entiendas, leas una primera vez. Una segunda vez lees el texto subrayando. Una tercera vez lees el texto haciendo tu mapa conceptual. Eso es lectura en una universidad.
lectura no es leer de una manera superficial. Ahora, igual aquí, nosotros tenemos que entender que el primer paso para una buena interpretación bíblica, para un buen estudio, es leer con profundidad, es leer cuidadosamente, como dice el pensamiento. Si tú no lees y estudias cuidadosamente, es como que te estás yendo a la deriva. Pero si tú lees con un propósito, y ahora vamos a ir aprendiendo un poquito más de lo que tenemos que hacer cuando leemos el texto. Descubre lo que dice el texto. La observación enseña a ver exactamente lo que dice el pasaje, y escúcheme bien, es el fundamento para la interpretación fiel y para la aplicación correcta. Si no observamos correctamente el texto, si no observamos detalladamente el texto, no vamos a interpretar fielmente el texto y por ende no vamos a poder aplicar correctamente el texto. Este primer paso es fundamental para cada uno de nosotros. La observación, ¿no?, contesta a la pregunta, ¿qué dice el pasaje? ¿Qué dice el texto? En Hechos 17:11, otra vez más, dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Imagínense, Pablo les expone la palabra del Señor. El gran apóstol Pablo les expone la palabra de Dios. Sin embargo, esta iglesia comparaba toda la exposición con las escrituras para ver si Pablo ha estado diciendo correctamente lo que dicen las escrituras o no. Y esa es una actitud que nosotros debemos tener. Aun cuando usted está estudiando aquí en el Ministerio Logos, usted debe escudriñar las escrituras, comparar con las escrituras, examinar a la luz de las escrituras si lo que se está enseñando es producto de una interpretación correcta. La forma correcta es haciendo preguntas al texto. Por ejemplo, usted se pregunta, ¿quién está hablando o acerca de quién está hablando? Usted está leyendo un pasaje de las escrituras y usted le hace esa pregunta a la Biblia. ¿Quién está hablando? Segunda, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el asunto? Tercero, ¿cuándo se llevó a cabo esta acción? ¿Por qué se está realizando dicha acción? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo están respondiendo las personas involucradas en la acción o el asunto? Son preguntas que uno puede hacer al texto, ¿no? Por eso aquí les menciono que hay 8 amigos. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Hasta qué medida? ¿Por qué? Son preguntas que usted le hace al texto. Usted se acerca a leer el texto y puede aplicar todas estas preguntas que están aquí. ¿Qué? Para conseguir la idea y los eventos del texto. ¿Cuándo? Para conseguir las referencias del tiempo. ¿Cómo? Para conseguir detalles. ¿Dónde? Para conseguir referencias de lugares. ¿Por qué? Para conseguir la razón. ¿Quién? Para conseguir a las personas. Observando lo que dice el texto, nos daremos cuenta qué preguntas podemos hacer. No todas las preguntas son aplicables a todos los textos, pero cuando leemos la Biblia vamos a ver cuáles de esas preguntas le podemos plantear y al ver que son contestadas en el mismo texto, por supuesto. Aquí tenemos un ejemplo. Miren todos aquí. El texto más conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En este primer paso de interpretación vamos a observar el texto. ¿Y cómo vamos a observar el texto? Haciéndole preguntas al texto. Por ejemplo, le pregunto, ¿quién amó?
Y el texto te pregunta, porque de tal manera amó Dios. Dios amó. ¿A quién amó? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién amó? Al mundo. ¿Cómo le amó? Dice, de tal manera. ¿No? ¿Qué hizo Dios? Ha dado a su Hijo unigénito. ¿A quién dio? A su Hijo. ¿Para qué lo dio? Para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿Cuál es el requisito? Creer. ¿Qué pasa si no cree? No tendrá la vida eterna. ¿Qué pasa si cree? Tendrá la vida eterna. ¿Cómo responder a lo que hizo Dios? Creyendo en lo que Jesucristo hizo en la cruz. ¿Se da cuenta? Entonces, cada vez que usted lea la Biblia y quiere dar este primer paso, hágale preguntas a la palabra de Dios y la palabra misma te va a contestar y entonces estás observando el texto, estás entendiendo lo que dice el texto y estás entendiendo también lo que no dice el texto, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Y cada vez que lean, ustedes deben hacer este ejercicio. Por eso, en este primer punto, quiero mencionarles que cuando nosotros vayamos a estudiar la Biblia, no basta tener solamente la Biblia. Debes tener la Biblia, debes tener tus cuadernos de apuntes, debes tener diferentes colores para subrayar, para apuntar, debes tener un diccionario bíblico ahí para entender palabras que no la puedes entender y puedes tener también hasta una concordancia, pero lo básico es que cuando usted vaya a estudiar, va a observar el texto, no vaya solamente con la Biblia. Tiene que tener su lápiz, su lapicero, tiene que tener su cuaderno, tiene que tener sus resaltadores, porque si quiere estudiar como nosotros estamos mencionando, necesita herramientas, porque sin herramientas no vamos a poder hacer un buen estudio. Cuando le haces al texto las preguntas básicas, dejas que el texto te responda y te sorprendes de lo que vas a aprender. Estas preguntas son como ladrillos que edifican una observación precisa. Y eso, una vez más, pone base sólida para una interpretación correcta. Sin embargo, si te apresuras a interpretar sin poner el fundamento vital de la observación, tu comprensión será influenciada por tus propias suposiciones, lo que piensas, lo que sientes o lo que otra persona ha dicho. Y ahí está el error de muchos de nosotros. No hemos observado bien el texto, no hemos estudiado bien el texto. Y lo que se nos ha dicho primeramente es que leamos comentarios, que leamos libros y le hemos dedicado más tiempo a leer textos que a leer la palabra del Señor. Y cuando usted sale a enseñar o usted sale a predicar, entonces predica producto de un pensamiento de otra persona, pero tú mismo no has observado el texto, no has analizado el texto, no le has hecho preguntas al texto y por lo tanto tu comprensión no es profundo. Por eso que muchas veces lees el texto y no puedes explicar lo que dice el texto, porque no has profundizado tu observación en el texto. Si haces esto, tuerces las escrituras para tu propia perdición, dice la palabra del Señor. Ahora, yo quiero que observen este texto una vez más como un ejemplo de lo que estamos diciendo. ¿Ah? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué dice este texto? Este texto
es usado para decir que el hombre, ¿no?, está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Ahora, otra vez te vuelvo a poner el texto y quiero que me digas si el texto dice eso o no. ¿El texto dice espíritu, alma y cuerpo? Escríbame en el chat, por favor. Lee cuidadosamente el texto. Observa lo que dice y lo que no dice. Solo dice alma y espíritu. A ver, sí, habla de alma, de espíritu, pero habla de cuerpo. Sí habla de cuerpo, pero no Cuando menciona la dice palabra. coyunturas, es parte del cuerpo, pero está hablando del cuerpo. El sujeto es la palabra de Dios, y de eso es lo que está hablando. Exacto, está enfatizando la palabra de Dios. Pero en el texto dice que la palabra de Dios penetra el espíritu y el alma, el cuerpo, sin añadirle nada. No, habla de una parte solamente. Claro, Solo tiene un enfoque no espiritual, pastor, es decir, claro. es nuestros Exacto, pensamientos, nuestra estructura mentales, nuestra cosmovisión de ver las cosas. Es decir, es lo que él retuerce, pues, es lo que penetra, lo que escudriña, lo que es lo que excelente, toca, pues. excelente. Entonces, no dice espíritu, alma y cuerpo, pero ese texto se utiliza para decir que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Ahora, esto solamente en la parte de observación. Interpretando, vamos a entender qué es lo que dice el texto. Pero en la observación, no veo que hay espíritu, alma y cuerpo, como ustedes mismos ya lo han notado. Entonces, de eso es lo que estamos nosotros tratando de hablar, que primeramente hay que observar bien el texto. Ahora, Pablo mismo nos dice, Pedro nos dice, él habló de esos en todas sus cartas, sin embargo, en ellas hay cosas difíciles de entender que los ignorantes y los inestables tuercen, al igual que hacen con el resto de la escritura. Ahora escuchen eso, es una advertencia, para su propia perdición. Entonces, nosotros somos llamados a ser ministros de la palabra del Señor, ministros de la palabra del Señor. Cuando usted sale, debe decir, la palabra de Dios dice, la Biblia dice. Cuando usted aconseja, usted debe decir, la Biblia dice, la palabra de Dios dice. Cuando usted predica, debe decir, la Biblia dice. Ahora, Pedro nos dice que hay algunas cosas que son difíciles de entender y que muchos ignorantes e inestables lo tuercen. Pero al final hay una advertencia muy delicada para cada uno de nosotros. Dice, para su propia perdición. Ahora, eso nos lleva a otro contexto cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, ten cuidado de qué? De la doctrina. De la doctrina. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hay un gran privilegio de ser un misionero, hay un gran privilegio de ser un pastor, hay un gran privilegio de ser líder. Pero detrás de ese privilegio está la responsabilidad de poder observar bien el texto, de observar correctamente el texto,
para tener una buena interpretación del texto y de esa manera pueda aplicar bien el texto. Y no debo dejarme llevar por conceptos preconcebidos. En este primer paso, usted tiene que sacarse el anteojo rojo, amarillo, verde. Usted tiene que limpiar su luna e ir con un corazón limpio y vacío y hacerle las preguntas al texto en el momento que usted está leyendo el texto. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Entender lo que dice el texto, entender lo que no dice el texto. Es el fundamento para una buena interpretación, para una correcta interpretación. Ahora, los prejuicios denominacionales, los prejuicios quizás de mis líderes, eso debo dejarlo de lado. Yo debo ir con una mente blanca para poder estudiar la palabra del Señor. ¿De quién se habla? ¿Dónde andaba? ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué no andaba en Judea? ¿Qué cosas? ¿No? Preguntas. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué viene antes y qué viene después? ¿Cuál o qué asunto se está tratando? ¿Quién? ¿Quién está hablando? ¿O acerca de quién se está hablando? ¿Dónde? ¿Dónde se está llevando a cabo este asunto? ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedió o cuándo sucederá? ¿Por qué? ¿Por qué sucedió o por qué sucederá en el futuro este asunto? ¿Cómo? ¿Cómo sucedió y cómo responden las personas que están involucradas en el asunto? Aquí otro ejemplo para ustedes. Otro ejemplo para ustedes. Y quiero que me contesten estas preguntas. Este es un texto que se menciona mucho, Daniel 9:24. 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a las transgresiones y pecados, pidan perdón por la maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Preguntas. ¿Qué ha sido decretada? ¿Sobre quién o sobre quiénes? ¿Qué sucederá en ese tiempo? Lean, por favor, cuidadosamente, miren, observen cuidadosamente el texto y vamos a contestar esas preguntas. Muy bien. En una lectura, pregunto, ¿qué ha sido decretado según el texto? Un rango de tiempo, pastor. Sí, Un pero tiempo diga de el 70 tiempo que dice semanas. el texto. ¿Qué dice? 70 semanas. Muy bien. Han sido decretadas Un rango de 70, tiempo, hasta 70 semanas. ya 70 semanas. ¿Sobre quiénes? Israel, el pueblo de Daniel. Muy bien. Dice, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Ahora, les hago una pregunta para que ustedes me respondan. Esta semana, 70 semanas, ¿sobre quiénes debe cumplirse, según el texto? Sobre el pueblo de Israel. ¿Sí? Porque ahí dice sobre, para tu pueblo, Israel y la santa ciudad, Pastor, la pongo otra santa vez el ciudad, versículo. Jerusalén. ¿No? Patricia, no está hablando ahí de los pecadores. El texto dice, 70 semanas han sido decretadas para tu pueblo y para tu santa ciudad.
Sí, pero ahí no se le ha puesto fin al pecado, todavía hay pecado en el mundo. Esa parte creo que No, no, ahí tendrías que entrar ahora a la interpretación, pero en la observación está. Tú, ¿qué sucederán? Y esta profecía sobre quiénes debe cumplirse, sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Observando el texto. Cuando ya me estás mencionando eso, ya hay ideas preconcebidas, pero el texto solo no me dice otra cosa. Entonces, por ejemplo, yo no puedo esto aplicar. 70 semanas están decretados para los no convertidos, como dicen los pecadores. No dice el texto. 70 semanas están decretadas para la iglesia del siglo XX. ¿Dice ese el texto? No dice el texto. Dice 70 semanas están decretadas para tu pueblo y tu santa ciudad. Muy bien. Entonces, a propósito, estoy poniendo estos textos para que usted reflexione. Entonces, ¿qué es importante buscar cuando nosotros observamos el texto? ¿Qué buscamos? Vamos a buscar palabras, vamos a buscar estructura, vamos a buscar la atmósfera y vamos a buscar la forma literaria en este primer paso. Palabras. Identifique las palabras claves del pasaje, ¿no? Ahí en Romanos 8:9 dice, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está con vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por ejemplo, hemos separado. Palabra clave, vivir, ¿no? Vivir según la carne o vivir según el Espíritu. Es el verbo clave, vivir. La otra palabra clave en este texto es el Espíritu de Cristo. Entonces, de esa manera, en cada lectura, tratemos de encontrar las palabras claves. Por ejemplo, aquí hay una alegoría. Entonces, lo segundo que tiene que hacer es determinar si la palabra es literal o figurado. Y aquí el texto mismo dice, esta alegoría, que es una alegoría, es una figura literaria, ¿verdad? No es literal. Esta alegría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les quería decir. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto te digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Otra vez dice, yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Ahora, hay que tener cuidado porque hace poco yo he tenido la oportunidad de estar en una exposición de un misionero extranjero aquí en la iglesia y él decía, Jesús es la puerta. Jesús es la puerta para ser bendecido económicamente. Jesús es aquí no está hablando de que literalmente Jesús sea una puerta. Entonces, el principio que estamos aprendiendo al observar el texto, primero, es identificar palabras claves. Segundo, es determinar si esa palabra es literal o es figurado. Entonces, en esta ocasión, yo soy la puerta, es algo figurado. No es que Jesús sea una puerta, sino es algo figurado. Sería como la puerta, pero no es una puerta, como muchos predican y enseñan este texto de esa manera, ¿no? Entonces, tengamos cuidado. Esta es una segunda cosa que tenemos que aprender cuando observamos el texto. Ahora, lo siguiente es que debemos observar qué categoría gramatical tiene esta palabra. Si es un verbo, es un artículo, es una preposición, es un sustantivo, ¿no?
Entonces, la gramática es importante. Ahora, a todos los que nos están escuchando, la gramática es importante. Tenemos que recordar una vez más la gramática, porque las escrituras se tienen que entender gramaticalmente. Entonces, primeramente, distinga los verbos, porque al distinguir los verbos, nos ayuda a entender la acción de ese pasaje. ¿Quién es el personaje central? ¿Qué se está haciendo? Cuando los verbos comunican la acción de la historia. Y el texto que hemos elegido es: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a visitar a sus hermanos y los vio, ¿no? Los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a sus hermanos. Entonces miró a todas partes, ¿no? Y viendo que no había nadie, mató al egipcio y les escondió en la arena. Entonces, cuando vemos nosotros eso, los verbos, vamos a entender mejor la historia. Ese es otro paso que debemos dar nosotros al observar el texto. Por otro lado, también miremos las preposiciones. Y cuando hablamos de preposiciones se refiere a lo que precede o indica contrastes, ¿no? Por ejemplo, aquí el texto está haciendo un contraste entre temor y temblor. Dice: esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. También nos va a ayudar a ver las conjunciones. Por ejemplo, aquí dice, por lo tanto. ¿Qué nos indica ese por lo tanto? ¿Alguien nos puede decir qué nos indica en ese por lo tanto? Es un Una artículo. conjunción es algo que une, ¿no? Une dos pensamientos. Cuando dice por lo tanto, ¿a qué se está refiriendo? Es continuación de lo que dijo antes. Claro, ¿no? Por lo tanto, está uniendo lo que, pues, una conjunción. Por ejemplo, cuando ustedes leen el Génesis 1, algunos dicen, ¿no? Génesis 1:1 es el título y Génesis 1:2 es el relato. Y muchos acuñan, como Génesis 1:1 Dios creó perfectamente y luego vino Satanás, lo destruyó, y el versículo 2 está recreando. Pero cuando uno va a analizar en el hebreo, terminando el Génesis 1, hay una bao, es una i, que une entre el 1 y el 2. Entonces eso rompe esas afirmaciones que se hacen. Es importante para nosotros entender, ¿no?, acerca de las conjunciones. Por lo tanto, por lo que ya se ha dicho anteriormente, está uniendo. Entonces, por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Pero también tenemos que ver los contrastes. Contrastes. Oísteis que fue dicho a los antiguos, o conjunciones que tiene que ver con los contrastes: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, es una conjunción, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. También tenemos que ver el sustantivo, la palabra que sirve para nombrar a los seres, tanto a personas, animales o cosas. El texto que está aquí dice: en el principio era el verbo, ese es el sustantivo, y el verbo, el sustantivo, y el verbo era Dios, ¿no? Entonces, en el principio era Jesús, y Jesús estaba con Dios, y Jesús era Dios. Ese es el sustantivo en este versículo, Juan 1. Entonces, ahí en el PPT ustedes van a recibir en una forma resumida estas categorías gramaticales que tenemos que ponerla en práctica, mis amados hermanos. Tenga a la mano o consígase otro más completo y tenga a la mano cuando usted lea la palabra del Señor. Ahora usted se está dando cuenta que la Biblia hay que leerla gramaticalmente. Es un texto.
es un texto. Y entonces nosotros tenemos que volver ahora a la gramática y tenemos que respetar la gramática de la palabra del Señor. Ahora tenemos este entendimiento y hay que poner en práctica. Entonces, no solamente es tu Biblia, no solamente es tu cuaderno, no solamente tus resaltadores, también tenga a la mano un formato como esto, donde te ayude a determinar si este es un sustantivo, si esta palabra es un pronombre, si es un adjetivo, si es un verbo, si es un adverbio, si es una proposición, si es una conjunción o es una interjección. Ahora, quiero animarte. Muchos se van a desanimar al escuchar esto. Mientras preparaba ya estaba pensando en eso porque a mí mismo me sucedió eso, ¿no? Mucho trabajo. No entiendo. No. Tranquilo, Dios te va a ayudar. Simplemente es practicar. Todo hábito se consigue practicando. Los estudiosos dicen, 26 veces repite una acción y se te hará un hábito. Y todos nosotros ahora estamos siendo desafiados a poder ser mejores estudiosos de la palabra de Dios. Y solamente estamos en el primer paso, el paso de observar el texto, el paso de entender lo que dice el texto y lo que no dice el texto. Así que ánimo y comencemos a practicar este primer punto. Por otro lado, también hay que entender de qué género tiene esa palabra. ¿Es género masculino, femenino o neutro? Entonces el texto que está en su manual dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede percibir. Ahora, ¿el Espíritu es masculino o femenino? Entonces, porque no lo ve ni, la palabra lo es neutro. Lo conoce, es neutro. Pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. Entonces tengo que determinar, ¿no?, si es masculino, femenino o neutro. Pero también tiene que ver si está en singular o plural. El texto ahí dice, luego dijo Dios, hagamos, está en plural. Al ser humano, a nuestra, está en plural. Que tenga dominio sobre los peces y el mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todo animal que se arrastra sobre el suelo. Ahora, cuando lees, por ejemplo, Gálatas 3:16, hay la palabra simiente. Entonces, la palabra simiente es singular o plural. Pero, ahora lees y observas el texto. Dice, ahora bien, las promesas se hicieron a Abraham y a su simiente. Y escuchen y lean bien, dice, la escritura no dice, la misma escritura dice, no dice, y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino, y tu descendencia, dice, tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Mire, la escritura misma dice. Entonces, cuando uno lee la palabra simiente, inmediatamente está pensando en plural. Pero el mismo texto te aclara, dice, no es a los descendientes, sino a tu descendencia. Entonces, esta palabra está refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo y no a la tribu de Israel. ¿Se da cuenta? Pero cuando uno lee simiente, automáticamente tu mente te dice, pues, toda la generación. Pero cuando lees detenidamente el texto, te hace entender que no es los descendientes, sino a tu descendencia, a tu simiente, dando a entender que es uno solo, que es Cristo Jesús. También tenemos que ver el tiempo del verbo, pasado, presente, futuro. Hebreos 1:1-2 dice, Dios
habiendo hablado, pasado, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos, presente, nos ha hablado, pasado, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por otro lado, también dice, determina el significado que la palabra clave tiene dentro del contexto. En este texto de Judas 1:3 se habla de la fe, de la fe. Quisiera que lean detenidamente, observen detenidamente y me contesten, ¿de qué fe está hablando? Aquí hay otro texto, Hechos 6:7, y también utiliza la fe. Observen detenidamente el texto y quisiera que me respondan de qué fe se está hablando ahí. ¿Cuál es el significado de esta palabra? Bueno, pastor, donde está fundamentada nuestra creencia en Cristo, pues la fe en no esta fe de la que habla en lo personal, sino en lo colectivo, en el creer a Cristo, pues en la doctrina, en lo que ya ha sido predicado. Ya, José, ahí está la clave. No está hablando de la fe en Cristo. No está hablando de eso. No está hablando de la fe de Hebreos, sino está hablando de la doctrina. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué significa esta palabra? Y todos generalmente hablamos de la fe como que es el creer, pero aquí no está hablando de eso. Está hablando del conjunto de creencias en Judas que debemos defender. Y acá en Hechos igualito está diciendo, obedezcan a este conjunto de doctrinas. Pero fe es creer en lo que no se ve. No, no, no. De acuerdo al contexto, usted tiene que ver qué significa esta palabra, como la que estamos viendo ahora, ¿no? Sí, pastor, como es sobre lo que se fundamenta nuestra fe, esa doctrina. Claro, claro, es el fundamento de nuestra fe sería, claramente, ¿no? Eso es lo que significaría. Gracias, José. Entonces, ahora, por otro lado, también, al observar el texto, no solamente tienes que ver gramaticalmente, no solamente tienes que ver las palabras claves, no solamente tienes que ver si es literal o es figurado, también hay que estudiar la estructura. Investigue de qué manera está construido o dispuesto el pasaje. Siga la siguiente regla. Estudie los párrafos. Un párrafo contiene una o más frases relacionadas con la misma idea, ¿no? Ahí nos pone un ejemplo. Algunos párrafos son independientes, otros se las relaciones con lo que está, ¿no?, escrito antes o después forman parte de una sección o segmento. Y aquí tenemos que decir claramente que los capítulos y los versículos no son parte de la inspiración. Los capítulos y los versículos han sido puestos por los masoretas más adelante para ayudarnos a estudiar la palabra del Señor. Entonces, los capítulos y los versículos no son parte de la inspiración divina de nuestro Señor. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado cuando leemos, ¿no? Y tenemos que tener precaución cuando leemos el texto y hay que estudiar por párrafos. Muchas veces las divisiones normales entre versículo y capítulo no son lugares adecuados para iniciar o finalizar un estudio. Ejemplo, Colosenses 3:25, terminando el capítulo 3,
y el capítulo 4, versículo 1. Mira, dice, el que hace mal pagará por su propia maldad, porque en esto no hay favoritismo. Amos, proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo. Mire, está siguiendo el pensamiento, no hay división, no debería haber una división. El 3:25 y el 4:1 no debe haber una división, ¿no? Y así va a seguir cuando usted lee los siguientes versículos. Ese es un ejemplo. Aquí hay otro ejemplo de estructura, ¿no? Ahora, quiero que miren claramente esto. Miren claramente esto. Entonces, cuando nosotros miramos el libro de Génesis, termina en el versículo 31 y luego comienza el capítulo 2, ¿verdad? Ahora, quiero que lean conmigo. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Ahí termina el capítulo 1. Y el capítulo dice, así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado toda su obra que había empezado. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Dios, a ver, según ustedes, ¿dónde debería terminar el capítulo 1? En el ¿Dónde hay versículo un 4. cambio de pensamiento? ¿Alguien dijo 2:4? Yo, pastor, yo dije 2:4. 4. No te ha revelado sangre ni carne. Claro, ahí está claramente. Miren, ¿por qué? Porque el pensamiento sigue de la creación y la división debe ser del 2:4, porque en el 2:4 está comenzando otra vez una narración. Pero antes de eso no debería haber esa división. Sin embargo, en la Biblia nosotros tenemos del 1:31 ya hay un cambio, pero cuando uno lee, observa, analiza, se da cuenta que no debería haber no debería haber una separación de capítulos, sino hasta el 2:4. Bien, gracias por la ayuda, ¿no? Muy bien. Ahora, cuando ves muchos textos, usted se va a dar cuenta que las divisiones a veces no están exactas, pero eso usted lo tiene que observar, usted tiene que analizar, ¿no? Así como estamos analizando ahora rápidamente, usted tiene que analizar. La otra cosa que tenemos que ver es sobre su estructura, ¿no? La estructura del libro. Y la estructura muchas veces está estructurada biográficamente. Por ejemplo, cuando usted mira el libro de Génesis, del capítulo 12 al capítulo 50, están basados en la historia primero de Abraham, de Isaac y de José. O cuando lees el libro de Hechos, del capítulo 1 al 12, el personaje central es Pedro, del 13 al 28, el personaje central es Pablo, ¿no? O cuando lees el Éxodo, por ejemplo, ¿no? Geográficamente lo puedes ubicar. O cuando lees el libro de Josué, pura historia de Josué, o las épocas de el reino unido y el reino dividido en primera y segunda de Reyes. Entonces, tenemos que entender que la Biblia no solamente es una narración sin estructura, sin un bosquejo. Por ejemplo, cuando ustedes leen el libro de Mateo, ¿en cuántas partes cree usted que está dividido el libro de Mateo? Yo le voy a decir, en 5. Y recuerden que el libro de Mateo está dirigido a los judíos, ¿cierto? ¿Por qué el autor estará dividiendo en 5 el libro de Mateo? ¿Cuál es la importancia del 5 para los judíos?
El Pentateuco. Exacto, exacto. Para el judío es importante el Pentateuco, 5. Y por eso es que Mateo divide su libro en 5. Ahora, ¿dónde recibió la ley Moisés? En el monte Sinaí. En el monte de Sinaí. ¿Dónde da Mateo, dónde menciona el relato del sermón del monte de Jesús? En el mismo monte. En el monte Sinaí. Exacto. Entonces, ¿se dan cuenta? El autor tiene una intención. Por ejemplo, cuando hablamos del reino de Dios y reino de los cielos, Mateo y Marcos, uno de ellos dice reino de Dios y el otro dice reino de los cielos. ¿Es lo mismo o son dos cosas diferentes? Es lo mismo. Pero ¿por qué uno de ellos dice reino de Dios y por qué el otro dice reino de los cielos? Porque Para uno el va a los judío, judíos. exacto. Para el judío era reino de Dios. Para los romanos, reino de los cielos. Es lo mismo, pero como el autor está dirigiendo a un oyente, está dirigiendo en palabras que ellos entenderían. Entonces, hay que estar nosotros muy atentos a la observación del texto, porque ahí tenemos ejemplos. Ahora, en Gálatas, por ejemplo, hay contrastes, hay comparaciones, hay ilustraciones, hay preguntas, hay repeticiones de pecado, muerte por la fe. Hay una relación entre causa y efecto, ¿no? En Romanos 1, por ejemplo, dice que Dios se ha revelado en toda la creación, no le adoraron, ¿no? Y porque no le adoraron, hay un efecto, ¿no? Y así en la palabra del Señor vamos a encontrar mucho. En ocasiones el texto usa como estructura contrastes, por ejemplo, las obras de la carne y el fruto del espíritu en Gálatas. Comparaciones, en Mateo 13 compara con la levadura. Ilustraciones, la astilla y la viga. Preguntas, ¿con qué autoridad haces esto? Repeticiones, pecado, muerte por la fe, ¿no? Observar la estructura permite ver el desarrollo progresivo de las ideas y los temas y así mantener el pasaje en adecuada relación con lo que está antes y lo que viene después. Entrene su mente y sus ojos para buscar y para ver párrafos, palabras, frases, estructura. Entonces, hasta aquí, mis amados hermanos, mis amados siervos del Señor, estamos viendo que el primer paso para una buena interpretación de la escritura es la observación. Y cuando estamos hablando de observación, estamos hablando de, primeramente, hacerle preguntas claves a la escritura. Estamos hablando de analizar palabras, ¿no? Palabras claves. Estamos hablando de ver si es literal o es figurativo. Estamos hablando de ver la categoría gramatical. Estamos hablando de ver el género de esa palabra. Estamos hablando de ver si es singular, es plural. Y ahora estamos viendo también la estructura, los párrafos, cómo están estructurados. Y también ahora vamos a ver la atmósfera. Cuando yo leo el texto, quiero ver en qué atmósfera fue escrito esa palabra. Observe el pasaje hasta lograr un claro discernimiento de la atmósfera que se desarrolla. La atmósfera se entiende por ambiente, humor o espíritu que rodea un pasaje y la reacción emocional que provoca.
La atmósfera se refiere al sentimiento del pasaje y las impresiones sensoriales que provoca. La respuesta a la atmósfera es subjetiva, personal, experiencia. Entonces, cuando nosotros miramos, por ejemplo, en Marcos hay duda, en Esdras hay gozo después de haber escuchado la palabra, hay miedo. En Isaías, cuando se ve la gloria del Señor en el templo, una majestuosidad. En Números hay la ira, agradecimiento, alabanza, temor, tristeza, sorpresa, ironía, ¿no? Por ejemplo, cuando uno mira el libro de Filipenses, ¿en qué atmósfera fue escrito el libro de Filipenses? El texto que nos gusta mencionar es regocijaos en el Señor. Otra vez digo, oh regocijaos. Pero ¿en qué atmósfera está escribiendo Pablo? Pablo está escribiendo en la cárcel, encadenado. En esa atmósfera, en ese ambiente, él está diciendo esas palabras. Así que hay que considerar eso también cuando nosotros observamos el texto. ¿En qué atmósfera se está viendo? Ahora, también observe las palabras, diferencia la estructura, la atmósfera. Ahora, hay que mirar la forma literaria. ¿El pasaje es narrativo? ¿El pasaje es un discurso, discursivo? ¿O el pasaje es poético? Entonces, uno tiene que mirar en qué clase de literatura estamos leyendo en este momento, ¿no? Muy bien. Entonces, una vez más, la forma literaria, narrativo, estilo de prosa en la que la Biblia expone historias, verdades en forma de hechos, narraciones, parábolas, relatos, biografía, exacto. Ahora, a menudo evidencia la ley de sembrar y cosechar, a veces muestra la forma en que Dios se relaciona con personas y rara vez incluye algún mandamiento directo. Entonces, los ejemplos bíblicos que tenemos es Génesis, por ejemplo, es un libro histórico, es un libro narrativo, no es un libro poético como Salmos, Proverbios. Entonces, no le vamos a buscar mucha figura literaria ahí porque es un libro histórico, igual el Éxodo, el Número, 1 Samuel, Hechos. Ahora, por otro lado, hay libros que son discursivos, discursos, predicaciones, ¿no? Está apelando a la mente, al intelecto, ¿no? Ahora, ejemplos, el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio tiene los 3 sermones de Moisés antes de entrar a la tierra prometida. Son discursos donde Moisés está recordando a la nueva generación que va a entrar a la tierra prometida lo que Dios ha hecho con sus padres y las promesas que el Señor ha dado para ellos, ¿no? El libro de Levítico por sus partes también, ¿no? Y el libro de Romanos, por ejemplo, el libro de Romanos es un libro donde Pablo va exponiendo su doctrina y va exponiendo cómo se practica la doctrina. Pablo quiere llegar a Roma y entonces él quiere hacer conocer discursivamente lo que él cree. Por eso está lleno de doctrina el libro romano. Del capítulo 1 al 11, él dice, todo lo que yo creo es esto y esto y esto y esto y esto. Y del 12 al 16 dice, todo lo que yo creo se practica de esa manera, ¿no? Igualmente vamos a ver en el libro de Efesios cómo está, es una carta a la iglesia, ¿no? Hebreos, igual, la carta a los hebreos judíos de ese entonces. Mateo 5 al 7, el sermón, ya ustedes saben, ¿no? Entonces hay una advertencia. Evite ver las partes del discurso individualmente para no caer en el error de descuidar el tema principal. Por ejemplo, ¿cuál es el tema principal? Es importante del libro de Hebreos. La mayoría de ustedes me va a decir es la superioridad de Cristo. Pero cuando uno analiza el libro de Hebreos, ese no es el tema central. Cada libro tiene un tema central.
Cuando ustedes miran los evangelios, por ejemplo, ya ustedes saben, Mateo habla de Jesús, ¿no? Como el rey de los judíos. Cuando habla con Marcos, cuando escribe, habla como Jesús, el siervo de Dios. Cuando Lucas habla de Jesús dentro de su humanidad. Cuando Juan habla de Jesús, de la divinidad de Jesús. Entonces, cada libro tiene un tema principal. Cada libro tiene un énfasis principal. Y es importante para nosotros entender antes de leer la Biblia. Ahora, también hay una literatura poética y generalmente están en los libros de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, en los profetas, partes, ¿no? Isaías, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que ver que esos libros no son libros históricos ni discursivos. Cuando lees, por ejemplo, Eclesiastés, está lleno de figuras literarias, es una poesía. Proverbios lleno de dichos, Salmos igualito, Job igualito. Entonces, no podemos leer como leemos el libro de Génesis, sino estos libros tienen muchas figuras literarias que más adelante vamos a estar estudiando, y tengo que estudiar el lenguaje simbólico y figurado que hay en cada uno de estos libros. Pero también hay libros proféticos, ¿no? Y eso tiene que ver con un lenguaje simbólico, y ejemplos son Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Malaquías, Apocalipsis. Conclusión. Identificar la forma o el estilo literario de un pasaje es de gran ayuda para lograr una correcta interpretación del mismo. El propósito de observar un texto bíblico es el de estar seguros de que sabemos lo que dice antes de intentar interpretar y aplicar. Una observación inadecuada conduce a una interpretación incorrecta, lo que a su vez nos lleva a una aplicación inapropiada. Observación adecuada nos lleva a una interpretación correcta. Una interpretación correcta nos lleva a una aplicación apropiada. Proverbio dice: guardé en mi corazón lo observado y de lo visto saqué una lección. Bien, gracias por su tiempo y hemos terminado la lección esta noche. Gracias, director César. Excelente enseñanza el día de hoy. Antes de continuar con el final, ¿podemos pasar un tiempo de preguntas, director? Sí, por favor. Entonces, invitamos a levantar la manito del Zoom o escribir su pregunta por medio del chat y poder prender su micrófono para que se le pueda escuchar, y la persona que todavía no va a participar, por favor, pueda silenciar el micrófono. A ver, no hay preguntas en el chat. ¿Alguna pregunta, pastores, líderes, hermanos? Bueno, parece que ha quedado muy claro, director. No hay preguntas, comentarios. Bueno, vamos a ver, estamos aquí. No se ve sobre la estructura. ¿Podría especificar su pregunta, hermano Aldair Acosta? ¿Ha escrito sobre la estructura, el tema que se está dando? Mm, Claro, sobre el tema de hoy, la pregunta. Bueno, muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Física. Recuerden que todavía continuamos el próximo jueves a las 8 de la noche, hora de Perú. La hora es de acuerdo a sus países para poder continuar con esta lección del día de hoy. Tenemos comentarios, pastor, muchos agradecimientos por este curso el día de hoy. Vamos a ver. Bueno, el día de hoy hemos explorado juntos herramientas, principios necesarios para poder desvelar las riquezas que ocultas en la Biblia, que muchas veces no la podemos aplicar porque la entendemos con un concepto ya preconcebido o ideas que hemos tenido por no estudiarla.
Aldaira Costa dice sí, sobre si es correcto agrupar los versículos para encontrar el énfasis del autor. Es una pregunta, director César. Sí, yo creo que si quiero entender el énfasis del autor, tengo que leer, por ejemplo, si yo quiero entender el énfasis en Gálatas, sería muy bueno que usted lea todo Gálatas. Así le entendería mejor. Pero si nosotros solamente leemos versículos separados, entonces dice, un texto fuera de su contexto es un pretexto, ¿no? Entonces debemos tener esa disciplina de poder buscar párrafos completos. Ahora, en este caso, por ejemplo, ver como lo que hemos visto en Génesis, dónde comienza el pensamiento y dónde termina el pensamiento. Ahí le hago una. Entonces, al leer todo ese párrafo, voy a entender más claramente lo que el autor está queriendo decir. Gracias, director César. Sí, sí, hermano, los videos están disponibles en las redes sociales, YouTube o Facebook. Cada clase es subida semana a semana y los materiales puede solicitarlo. El número de Ministerio Logos Perú ya ha sido enviada por medio del chat del Zoom. El día de hoy hemos seguido explorando las escrituras, el estudio de la Biblia que nos permite descubrir diferentes facetas de la palabra de Dios en cada lectura. Vamos a levantar la mano. A ver, Larry Serrano, adelante, puede prender su micrófono. ¿Puede hacer su pregunta? ¿No se le escucha o es mi audio, director? No, no se le escucha. No se le escucha, hermano. No, todavía no se escucha. Se ve que está desactivado, pero no se le escucha. Todavía, todavía. En todo caso, puede escribir su pregunta hasta que el audio se active, pero no se le escucha todavía. O puede salir e ingresar y de repente algo está mal ahí, pero no se le escucha todavía. Igual seguimos invitando todavía este tiempo a aprovecharlo para poder enriquecernos con las preguntas y respuestas en este tiempo. El día de hoy nosotros hemos descubierto cómo interpretar correctamente la Biblia teniendo en cuenta el contexto histórico, cultural, literario de cada pasaje. Parece que todos hemos quedado satisfechos porque no hay más preguntas o alguien que desea hacer otra pregunta que se les pueda escuchar o leer su pregunta por medio del chat o por el audio. Bueno, parece que está fallando el audio. Vamos a dar fin a esta quinta clase. Director César, ¿algo que acotar, añadir? No, agradecerles y decirles a todos el PowerPoint le vamos a enviar. Repase con el manual y si hay alguna pregunta más, escríbanos nomás al número del ministerio y vamos a estar respondiendo cada pregunta que usted haga y cuando hace sus tareas también, cualquier preguntita vamos a estar contestando. Gracias, Narita. Gracias. Pastor Enrique, ¿nos podría dar la oración final de esta clase del día de hoy? Puede prender su audio, micrófono, si está en sala. Amén, amén, mis amadas. Bueno, vamos a darle gracias a Dios y en especial al Espíritu Santo, porque sin la ayuda de Él no aprenderíamos. Amado Dios y eterno Padre que estás en los cielos, Padre mío, Rey mío. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, te damos gracias, Padre. Que seas tú mismo bendiciendo, Padre mío, Señor Santo, al ministerio, Padre amado, Logos Perú, en el nombre de Jesucristo, Padre. Gracias por estas enseñanzas, Señor, que tú nos has traído, Padre, a nuestras vidas, Padre. Como dice la Sagrada Escritura, Padre, la iluminación que tú nos das a través de tu palabra, Padre mío, Señor, cada día aprendemos cosas más buenas, cosas que descubrimos, Padre, en nuestro diario vivir. Bendice grande, rico y poderosamente a cada ministro, cada pastor. Bendiga, Padre amado, Señor, a nuestro amado César Mamani,
a tu amada sierva que está, Padre mío, en el nombre de Jesucristo al frente con él, Padre amado Señor. Que bendigas a cada uno del cuerpo, Padre, que forman, Padre mío, ese ministerio. Le dé sabiduría, entendimiento, discernimiento, Padre mío, en el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo, saldremos en este momento de tu presencia, Padre, perdón, Señor Santo, Dios de Israel, aquí de esta clase, mas no de tu presencia, porque tu presencia siempre estaremos, Padre, bajo el ojo de tu lupa, Señor. Bendice grande, rico y poderosamente a cada pastor, cada ministerio, Padre. Ponga en nosotros el querer como el hacer su voluntad, mi Rey amado, en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Señor Santo, Dios de Israel. Bendito y alabado sea. Si tú no has venido, el próximo jueves estaremos, Padre amado, Señor, pendientes y reunidos, unánimes en un mismo sentir, para seguir aprendiendo más, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, pastor. No se olviden, nos encontramos el próximo jueves 8 p.m. hora peruana. Aquí nos reuniremos nuevamente y su presencia será como siempre una gran bendición para nosotros. Que el Señor les bendiga, los guarde hasta nuestro Amén, mi próximo hermana. encuentro. Me la bendiga. Narita, el pastor Larry escribió en el Pastor chat. César. Gracias, hermana Narda. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones A con todos, cada uno. bendiciones. Bendiciones con todos. Gracias. Dios me lo bendiga, mi amado César. Gracias, Pastor Gracias a César. ustedes, gracias a ustedes. Amén, mi amado. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Dios bendiga a todos los César, líderes ministeriales, Dios bendiga a todos. a todos los que formamos el cuerpo de Cristo. Dios bendiga. Dios los bendiga a todos. Dios les bendiga. Bendiciones. Muy buenas Dios noches. bendiga. Chile. Ay. Así es, pastor Larry, gracias por su comentario. Dios los guarde, nos está escribiendo. Dios, sí, estoy claro en la enseñanza, nos acaba de decir, pero quiere destacar que es muy importante estudiar en este nivel, ya que caemos en errores al leer e interpretar las Santas Escrituras, aún somos barro en las manos del alfarero. Gloria a Dios, bendiciones. Así es, continuaremos estudiando y desaprendiendo y aprendiendo lo que realmente las Escrituras nos quiere enseñar, mostrar a ese Dios vivo que aún no le conocemos. Y por eso estamos aquí cada jueves, 8 de la noche. Podamos seguir despidiéndonos. Buenas noches desde Perú, a Perú. El lunes Dios bendiga. empezamos con discipulado transformador. Sí, perdonen. Amén. Por favor, hagan viral este curso día lunes, discipulado de Pedro. Estuvimos terminando el de Pablo, ahora el discipulado de Pedro. También estaremos aquí a través de las redes sociales, vía Zoom. Se está enviando por sus...